Para mí no es el Código Penal, porque el Código Penal no se puede cambiar por una comisión, debe ser el Código Procesal Penal. Es Que el procesal penal. Sí hay una comisión de seguimiento y quizás es la teoría de la cosa juzgada irrita. Es decir, que si la cosa juzgada es una cosa que está juzgada con un cohecho, con un juez Mala corrupto y vida, demás, sí. lo que pasa es que, bueno, lo que hace la cosa juzgada irrita siempre se discutió, porque justamente lo que hace es abrir una puerta para que las condenas nunca sean condenas. Es decir, generar, ensuciar tanto el proceso, que el proceso se hace eterno. Pero hay que mirarlo, digamos. Es una noticia muy reciente. ¿Ustedes sabían que esto se estaba trabajando en Yo por lo alguna menos comisión? no sé ustedes. No, ¿verdad que no? No. No obstante, creo que hay que profundizar en el estudio, pero es insostenible que, por ejemplo, la causa de Vudú, que pusiste como ejemplo, pueda ser revertida cuando tiene condena firme. Me parece, bueno, por supuesto que... Pues, digo, la figura de la cosa juzgada irrita, digamos, dando vuelta al escritorio, por ejemplo... Pero no se cuadra para este caso. Bueno, por eso, pero... Claro, pero, por ejemplo, el enriquecimiento del que estaban acusados los Kirchner, que fueron sobreseídos por Ollarvide, etcétera, la figura de la cosa juzgada irrita hubiera permitido rever ese caso. En este caso, si fuera esa la figura, que yo estoy preguntándome si lo es... No lo sabemos todavía, hay que profundizar un poquito más, ¿no? Sí, A ver, me parece Maxi. que tenemos que evaluarlo bien, profundizar, pero nada nos puede sorprender de Cristina Kirchner y el kirchnerismo en el Senado de la Nación. ¿Bajo qué? Bajo algo que venimos viendo desde hace un tiempo, que es consagrar y llevar un plan de impunidad y generar un avasallamiento constante sobre la justicia, sobre la Procuración General, sobre la Corte Suprema de Justicia. Me parece que el análisis que por supuesto vamos a hacer nosotros desde Juntos por el Cambio tiene que ver con el estudio y la evaluación en concreto de la comisión y de esta posible modificación del procesal penal, pero a su vez también sin dejar de lado este objetivo que venimos viendo desde hace más de un año en la Argentina y que lleva adelante la propia vicepresidenta de la Nación. Yo creo que si la Corte Suprema de Justicia hubiese dado marcha atrás en la posición de Vudú, hubiera sido muy mal calificado socialmente. Creo que la Corte Suprema de Justicia, con sus buenas y sus malas, ha mostrado ser un resguardo institucional en la Argentina y no ha permitido que se consagre lo que se quería consagrar. En realidad, la tarea por la que Alberto Fernández es presidente es que él seguramente le dijo a Cristina Fernández de Kirchner que el lawfare iba a ser una teoría jurisprudencial, es decir, que todas las causas se iban de corrupción, que estaban, digamos, involucrados el kirchnerismo, se iban a analizar bajo esa lupa. No pudo cumplir con su promesa, la Corte Suprema de Justicia ha sido un resguardo institucional en muchas cosas y esto es lo que está, digamos, planteando el presidente de la Nación. No le gusta lo que hace la Corte porque la Corte le pone límites a lo que el kirchnerismo quiere, en lo que decía recién Maximiliano Ferraro, que es el plan de impunidad. Marcos Novaro. ¿Qué tal? Patricia, Alfredo, Maxi. Ahora, yo recuerdo que hace un tiempo pasó por acá Elisa Carrió y ella decía, tal vez con una visión un poquito más moderada sobre el rol de Alberto, que ella esperaba que bueno, la oposición ayudara al presidente a cumplir su función. Tenía que, digamos, si Alberto Fernández no defendía la institución presidencial, la oposición tenía que empujarlo a hacer eso, digamos, ¿no? O sea, empujarlo a ser más moderado, a cumplir esa promesa de que él iba a ser distinto a Cristina. ¿Ustedes piensan a esta altura ya que hay que abandonar esa idea? Que la oposición tiene que considerar al gobierno como un bloque, porque finalmente se ponen siempre de acuerdo en el lawfare y bueno, tironean entre ellos, pero al final se ponen de acuerdo. ¿Cómo está la cosa en eso? A ver, la opinión de Lilita en ese caso es la opinión de la mayoría de nosotros. Pero la verdad que ya ha pasado más de un año de gobierno y nos ha demostrado que este es el cuarto gobierno kirchnerista. No es nada diferente a lo que ya tuvimos
en los otros periodos, y particularmente los dos de Cristina, los mismos instrumentos económicos, la misma presión sobre la justicia, la misma presión sobre el periodismo, los mismos antagonismos, lo mismo de tratar de apropiarse de la renta del campo, lo mismo. Con lo cual, la verdad que separarlo es un acto de buena voluntad de muchos de nosotros que queremos un gran acuerdo nacional, porque este país no puede crecer 2 décadas seguidas al 2,5%, 3% sin un acuerdo económico y social de gobierno y oposición. Pero la verdad que con Cristina en el medio no se puede hacer ningún acuerdo. Eso es imposible, es la gran bloqueadora de ese acuerdo. Y Alberto camina detrás de ella, ¿no? Pero ustedes le atribuyen a Alberto Fernández una vocación de diálogo que se la obstaculiza Cristina, y si no estuviera Cristina, digamos, todo hipotético y contrafáctico, pero ¿ustedes creen que sería diferente? Yo creo que en parte lo que planteaba Marcos, ¿no? La posición de Lilita tenía que ver con una posición de preservar la institucionalidad, atento a la avanzada constante propia de la vicepresidenta de la Nación y del kirchnerismo más duro. Pero hoy queda demostrado que Alberto Fernández responde y acuerda la estrategia con la vicepresidenta de la Nación. A ver, tomo un poco lo que estaban conversando recién, porque Massa hace pocas horas presentó un proyecto de ganancias apuntando a atender el tema de la clase media. El presidente mañana recibe al campo, pero hoy aparece esta medida que mañana mismo ustedes van a tener como un hecho consumado, que es esta cuestión de las modificaciones. Digo, ¿el gobierno juega con esta historia y aparece Cristina y arruina, o evidentemente hay diferencias que se terminan exponiendo públicamente desde el frente, desde la coalición gobernante? Le pregunto en primer término a Patricia Bullrich. Bueno, me parece que, en primer lugar, el proyecto de ganancias es algo que siempre nosotros hemos defendido, que el salario no tiene que pagar ganancias, pero cuando uno comienza a mirar hoy la realidad, se da cuenta que hay situaciones extrañas, ¿no? Porque, digamos, viste un santo para desvestir otro, porque se aumentan todos los impuestos a las empresas. Entonces, eso va a ser un elemento totalmente contrario a lo que hoy uno necesita para que haya reactivación en la Argentina, punto 1. Punto 2, cuando uno mira, hoy miré un trabajo que hizo un grupo de economistas, creo que Suárez Lastra lo estaba mostrando, donde uno mira cómo es el impuesto a las ganancias sobre determinados salarios y cómo es el impuesto inflacionario sobre los salarios más bajos. Entonces, es muy importante analizar que en la medida que la inflación siga comiéndose parte del salario, y este año la inflación viene muy alto, va a perder mucho más el que menos gana que el que más gana, más allá de que le saquen, justamente le sacan ganancias al que más gana, pero el que menos gana paga ese impuesto inflacionario, entonces va a tener una pérdida de salario mucho más alto. Ese es un tema que hay que discutir, que es algo que para nosotros es fundamental, terminar con la inflación como un mecanismo de degradación permanente de los salarios y, en definitiva, paritarias que este año no existieron. ¿Cómo se van a plantar ahí? Porque gran parte también de la masa de su propio electorado sentiría un alivio mayor o menor según cuánto ganen de esto. Nosotros ya tenemos resuelto, ¿no? Hemos tenido un comunicado del interbloque de Juntos por el Cambio, vamos a votar a favor. Ahora, las aclaraciones que hace Patricia son las pertinentes. Ojo, porque es un poco de fuego de artificio, ¿no? En los desequilibrios económicos se mantienen. Si uno mira, para ser pobre en Argentina hay que tener un ingreso inferior a 45.000 pesos. Y para pagar ganancias hay que tener un ingreso superior a 75.000 pesos. Hay 30.000 pesos de diferencia entre una cifra y la otra. Es algo bastante... Y para aclarar esto, ¿no? Nosotros siempre estuvimos de acuerdo de Juntos por el Cambio de alivianar la carga del impuesto a las ganancias. Y que a su vez también el esfuerzo lo tenemos que hacer
para con los jubilados del régimen federal. A los tres A yo ver. les quiero hacer una pregunta para dar la sensación de que hay información cruzada, porque de hecho dentro de Juntos por el Cambio tendrían ya un proyecto para presentar, para contrarrestar esta propuesta de Massa. Tengo entendido que lo estaba trabajando Luciano Laspina y que sería para beneficiar al 100% de los que hoy pagan ganancias y no solo morigerar el peso sobre la mitad como es la propuesta oficial. ¿Esto es así? Bueno, existen, sí, existen. Puede estar la posibilidad de este proyecto que está trabajando el diputado Laspina, pero No solo existen Laspina, también, son modificaciones. Son modificaciones, existen otros tipos de proyectos, tanto del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica, que tienen una historia en el propio Parlamento. Y son proyectos que algunos perdieron ese estado parlamentario, pero otros que datan del 2019. Pregunto esto porque es clave saber si ustedes van a acompañar esta propuesta oficial, la de Massa o la del gobierno, o si van a combatir esta propuesta con una propuesta propia. Queremos agregar otros elementos. Por ejemplo, deducción de ganancias en cuotas de colegios privados y así sucesivamente. Pongo ese ejemplo porque es... O sea, ampliarían el alcance de la ley. Exactamente. de la Haríamos un modificación. montón de modificaciones. Obvio que el gobierno tiene mayoría con sus aliados y va a imponer que hablemos del proyecto oficial. Pero el proyecto oficial puede, si se aceptan, sufrir varias reformas de todos los que tenemos presentados de los 3 bloques. Bien, Marce, para cerrar este tema, digamos, es como el drama textil de la Argentina de la frazada corta, digamos. Ahora vas a tapar a gente que está destapada pagando muchísimo, y digamos, como contaba Maxi Ferraro y Cornejo, que están muy juntitos de la pobreza, y el que ya no es pobre y hasta tiene que pagar ganancias es muy finito. Pero, ¿de dónde sale esa plata? Claro, el costo fiscal de este proyecto, que es de 40.000 millones de pesos, y hablo de la propuesta oficial que encabeza Massa hoy, ese costo fiscal, retomo lo que estaba esbozando Patricia Bullrich, sería un costo fiscal que el gobierno tiene planeado cubrir con los 65.000 millones de pesos que va a recibir por parte de las empresas. Empresas que tenían prometido por el anterior gobierno y escrito en una reforma tributaria que este año iban a tener menos peso de tributo a las ganancias. Pues no lo van a tener, entonces prefieren sobrecargar al empresario y aliviar al trabajador. ¿Es versión, Esto está es mensurado. opinión No, o es información? No, esto es información. Y en tal caso, en el caso de que alguna traba pueda haber, lo que propone también el gobierno es siempre el as bajo la manga la emisión monetaria. Pero en principio, fiscalmente, esta es la ecuación. Más para empresarios, más carga fiscal para empresarios, menos ganancias para los trabajadores. Es la propuesta. Hay que ver cuántas empresas quedan en pie y cuántos trabajadores quedan en pie. Sí. Porque con la crisis económica que tenemos, con la cantidad de empresas cerradas, con la cantidad de negocios cerrados, con la cantidad de comercios cerrados, seguir pensando que se pueden pagar más impuestos y más impuestos, el impuesto a las empresas grandes, el impuesto a las ganancias, llega un momento que lo único que logramos es que toda la economía pase a la informalidad. Entonces, cada vez hay más trabajadores informales, cada vez hay más gente que vive del asistencialismo y cada vez hay menos gente que vive del salario. Entonces, el conjunto de las medidas son medidas que van en contra de la inversión, del progreso, de la lógica. Estamos de acuerdo en que el trabajador pague menos impuestos a las ganancias, pero las empresas tienen que poder vivir. Si las empresas cierran, miren lo que está pasando, miren alrededor lo que está pasando, es terrible. Todos los días cierran empresas de todo tipo, empresas, comercios, profesionales que no trabajan más, oficinas que se cierran. El centro de la Ciudad de Buenos Aires es como una especie de ciudad fantasma. Está absolutamente todo cerrado, todo. Entonces, hay que pensar esto integralmente. ¿Y de dónde propondría la oposición que se debería cubrir este alivio que todos los trabajadores necesitan? Pero es que este problema no es solo fiscal. La economía tiene una serie de desequilibrios que el gobierno no atiende. Entonces, emergen cosas ridículas como que fiscalmente, para ser pobre, hay que tener un ingreso menor a 45.000 y para pagar ganancia hay que tener un ingreso
superior a 75.000. Ese es el ejemplo más patente de estos desequilibrios. En la medida que el gobierno no tenga un programa sensato de equilibrio fiscal, de reducción de la emisión, los temas monetarios, pero también los productivos, generar competencia y crecer por el lado de la inversión y no del consumo, en la medida que no tenga ese programa vamos a estar dándole vuelta todo el tiempo preguntándonos a quién le sacamos para darle a este para quitándole al otro. También y acá amenaza, hay que crecer. amenaza al campo. Yo creo que queda claro que es un disparate y no podemos seguir generando más impuestos para el campo, para la producción, para el sector emprendedor, para las industrias del conocimiento, que son en definitiva las que generan y de alguna manera con muchísimo esfuerzo generan el empleo y sostienen el empleo en estos momentos, pero también para proyectar a la Argentina de otro lugar. Y vuelvo a insistir, es el campo, es la producción, son las economías regionales, los emprendedores, la industria del conocimiento. Entonces parte también del gobierno nacional tiene que entender de dejar de pisarle la cabeza a estos sectores que necesitamos de alguna manera para ir saliendo y proyectando, si se quiere, una realidad distinta. Bien. Juntos por el Cambio, ¿qué propone? ¿Cuáles son las medidas, 4 o 5 medidas que Juntos por el Cambio le propone a la población argentina para salir de la mayor crisis de su historia? Bueno, a ver, la responsabilidad de gobernar es obvio que el pueblo argentino se la asignó al frente de todos y a Alberto Fernández. La Argentina necesita un buen gobierno y no lo tiene, y necesita una buena oposición que genere equilibrio, y nosotros creemos que sí lo estamos haciendo. Nuestro papel es de oposición. No obstante ese papel de oposición y no estar gobernando, sí tenemos una serie de programas que hemos venido, de propuestas que hemos venido ofertando, pero que van en una dirección contraria a la del gobierno, que es un shock productivo por el lado de las inversiones. Bajar impuestos para generar inversión genuina. La Argentina, y me permito aquí proyectar, la Argentina va a tener recursos baratos para finales del 2021, va a tener precio de los commodities altos, va a volver a tener, ya está volviendo a tener algunos indicadores internacionales favorables. Está en nosotros volver a desperdiciarlos. Y el gobierno kirchnerista, si no cambia esa política, los va a volver a desperdiciar. Vamos a perder otro tiempo. ¿Y qué va a venir a la Argentina? Otra vez capitales especulativos, nos van a prestar dinero a tasas bajas, al sector privado, al sector público, pero no inversión productiva. Nuestra propuesta va por reformas fiscales, reformas impositivas integrales, no estos parches de ganancias y demás, sino integrales, y reformas laborales. La Argentina tiene que animarse a cambiar la relación laboral, por lo menos para los nuevos empleos. Y me parece que por ahí debe ir un programa común que me parece que debe ser consensuado, gobierno-oposición, que no hay que perder estos 3 años de Alberto Fernández. Eso sería lo ideal, pero con Cristina lo veo difícil. Bien, pero si nosotros accediéramos al gobierno, sí, deberíamos consensuar con la oposición una serie de reformas estructurales como esta que estoy diciendo. Una buena parte de la sociedad cree que hacen falta reformas para la inversión. Cuando vos hablas de una reforma laboral, seguramente todos los gremios que escuchan se ponen, cruzan los brazos y las piernas en posición ultra defensiva y dicen no pasarán. Te pregunto a vos, Patricia, ¿cómo trabajarían un tema que genera tanta resistencia en buena parte de la sociedad y en los sindicatos? Porque, digamos, vos has tenido incluso tus propios cruces con Moyano. Hoy los sindicatos tienen la representación del 20% del empleo en la Argentina, cada vez menos. Entonces, son sindicatos que cada vez se achican más porque cada vez hay menos gente adentro del sistema y cada vez hay más gente afuera del sistema. Digamos, hay más personas que reciben un salario asistencialista que un salario real de la economía. Entonces, son sindicatos que cada vez adelgazan más y tienen menos
aunque son gordos, tienen menos trabajadores. Entonces, lo que están defendiendo es un privilegio. Nosotros tenemos que ir contra eso. Hoy en día, una empresa que tiene 20 trabajadores no puede pagar las cargas sociales que está pagando. Hay que armar un sistema en el que las empresas pequeñas no paguen cargas sociales, en el que generen un sistema como es, digamos, no el monotributo que no tiene relación de dependencia, pero una relación de dependencia con cargas sociales muy bajas que permitan que realmente esos trabajadores puedan estar registrados, porque el 80% del empleo hoy en la Argentina no está registrado. Andá a cualquier provincia, andá a cualquier lugar y fíjate cuántos de esos empleados están trabajando registrados. Entonces, esa precarización laboral, digamos, atrás de leyes rígidas, lo que hay es la precarización laboral del 80% de los argentinos, o por planes sociales, o por trabajos que están en gris, que no son ni negros ni blancos, una partecita en negro, una partecita en blanco, o que directamente son informales. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿Permiso a los que nos van a decir que no? Lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que... Perdón, Patricia, ¿y cómo lo vas a hacer si no acordás? Y en la próxima gestión tenemos que animarnos a hacer cosas que no hicimos en la primera, sí o sí. Porque si no, la Argentina volvemos de nuevo al mismo círculo de siempre. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, no le daremos, utilizaremos todos los recursos habidos y por haber dentro de la ley para hacerlo y dentro de las posibilidades de gobierno. Porque otra vez que nos traben el gobierno, yo te digo, yo esa no la acepto de nuevo. Vamos a fondo. ¿Qué vamos a quedarnos a mitad de camino? Perdón. Son frases fuertes. Y sí, porque otra vez que vamos a ir a que nos vuelvan a poner el camión enfrente, no. Yo pero no ¿cómo? acepto más. A ver, perdón, ahora voy a... Marcos Novaro, te pido por favor, después vas con... Si tenías otra... Retoma esto, porque es un momento intenso de una posición política fuerte de Patricia Bullrich, que después podremos preguntar si todos juntos por el cambio coincide o no. Patricia es sabores fuertes. ¿Vos, Maxi? A ver, me parece que lo que dice Patricia, pero que coincidimos con Alfredo y coincidimos los tres partidos nacionales que integran Juntos por el Cambio, es que nosotros, con los aciertos y los errores que tuvimos en los 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio, para una nueva oportunidad, estamos decididos de llevar adelante cambios estructurales. Pero con una mayoría en el Congreso, tienen que tener una mayoría. Como la pudimos construir en lo que fueron los 4 años del gobierno de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio. Pero tiene que ver con definir y asumir nosotros realmente que estamos dispuestos a esos cambios estructurales que tienen que ver con la cuestión impositiva, que tienen que ver con la cuestión laboral, reforma impositiva, que tiene que ver con la educación. No estamos a 10 de febrero y ustedes están diciendo entonces reforma laboral. Sí, ¿sabés qué sucede? Reforma parte también del aprendizaje es que también tenemos que discutir, como una autocrítica también de la política, de la clase de dirigentes empresariales, sindicales, en discutir las expectativas que tiene este país. Claro. Porque muchas veces todos, con aciertos y errores, y a modo de autocrítica lo planteo, generamos mayores expectativas que después ni unos ni otros, ni oficialismos ni oposición, pudieron cumplir. Parte de esos cambios estructurales que necesita la Argentina es también sincerar el diagnóstico y las expectativas que le vamos a ofrecer a la ciudadanía. Bien. Nos hemos ido a hacer una revisión histórica del 2016, a partir de las palabras de Patricia y de la interpretación. Pero es importante, ¿no? Pero es importante hacerlo porque nosotros creemos que vamos a tener un nuevo turno, porque si el gobierno sigue como va, el pueblo argentino le va a dar la espalda en el 2023 y probablemente en el 2021. Ahora, yo creo que hay que distinguir dos cosas en el gradualismo del que vos hablás. Gradualmente no hay forma de bajar el gasto público si no es gradualmente. Que esa era una obsesión de Macri que creo que se equivocó.
que él cree que eso ha sido el error. Pero de shock se pueden hacer leyes que hagan reformas estructurales en materias fiscales, impositivas y laborales. Eso sí puede ser de shock. Yo lo hice en la provincia de Mendoza como gobernador y fue el primer año. Y marcó la impronta del resto. Es mucho más fácil una provincia que la macroeconomía nacional, sí. Pero cuando uno tiene el poder político, ahí debe hacerlo. Y nosotros vamos a llegar con poder político. Las reformas laborales que tanto miedo le dan a Diego, con razón. No, perdón, a mí pero no. Con razón. Porque pero con razón. Después soy yo el puchimbo. No. Yo lo que digo es, estás en una cosa es el cómo te gustaría que fuera el país y otra cosa es cómo el país es. Pero que te las acepto. Y tengo una pequeña diferencia con Patricia. Yo creo que el sindicalismo del sector privado hoy está esperando que haya poder político para acordar reformas para adelante, porque se le están cayendo la masa de afiliados, porque está teniendo problemas en las obras sociales, que es su gran caja, porque está teniendo problemas. Y además, a ver, Labaña propuso lo que estoy diciendo yo en líneas generales, propuso que los nuevos empleos tengan un nuevo régimen, y lo hizo hace un mes y medio, no me 2 digas meses atrás, y no dijo nadie ni pío porque Labaña es aliado del gobierno, le vota todas las barbaridades que manda el gobierno, ese bloque de Labaña. Y entonces nadie dijo ni pío, y él propuso eso. Propuso lo que yo estoy diciendo, lo que nosotros estamos pensando que tiene que ocurrir para adelante. ¿La CGT qué diría de esto? Digamos, si en off hablaron con alguien, no me digas quién, porque públicamente nadie va de la CGT a apoyar esto. Yo pero personalmente por ¿alguien les apoya esto? Yo personalmente he hablado con varios dirigentes sindicales. No vamos a revelar la fuente como hace el periodismo, con buen criterio, pero yo los veo permeables a una cosa que no sea confrontativa y por lo tanto de ahí no veo la dicotomía. Pero porque la economía argentina ha tocado fondo hace rato. Llevamos 10 años de recesión económica. Si nosotros no somos capaces de hacer estas reformas estructurales para poder tener inversión productiva, no especulativa, ¿alguien va a poner dinero en la Argentina? No extranjeros, argentinos, si no hay reformas fiscales. Y una cosita, Diego, hay, como bien dijo, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo, hay muchos sindicatos de la actividad privada que cada vez tienen menos trabajadores. Lo que no tienen que hacer los sindicatos es hacer lo que hizo Arafat en Camp David, ¿no? Que estuvo 3 años hablando de la paz, y en el momento en que la tenía que firmar, se fue. Se tienen que animarse a darse cuenta que sindicatos vacíos, que lo único que tienen son obras sociales que solamente le favorecen a ellos, porque además hoy en día en la Argentina vos tenés 2.000 obras sociales, de las cuales solo 20 de esas obras sociales administran a todas, porque todas van a darle la administración a pocas obras sociales que son las que utilizan todos los mismos sanatorios, todos los mismos médicos, todos médicas y todos el mismo sistema. Entonces, todos se dan cuenta que tienen que hacer cambios, porque si no se quedan sin trabajadores. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es animar a esos y aislar a los que te traban todo. Yo no digo que hay que hacer, digamos, esto sin alianzas, pero con alianzas de gente que se anime a decir... Patricia, ¿quién va a decir, le va a cruzar el camión a Moyano? Pero a ver, ¿y qué? ¿Le van a cruzar? Le van a seguir y Moyano le va a seguir afanando trabajadores a todos los sindicatos, como lo quiso hacer con Mercado Libre, y los otros van a morir sin pena ni gloria. Bueno, a ver, hay contradicciones ahí, aprovechémoslas. Aparte, ¿la noticia cuál es entonces? Resumila. ¿Qué es lo que vamos a ver según vos contás? Yo creo que va a haber que hay sindicalistas que tienen que empezar a jugarse, a decir que con este modelo cada vez sus sindicatos tienen menos gente, defienden a menos gente, hay más trabajadores a la intemperie y no defienden a nadie. Y que ese modelo sindical de achicamiento, que es el modelo sindical Moyano, no va más. Entonces... hay muchísimos que te lo dicen en privado, bueno, que se animan a decirlo en público. Sí, digo, a mí me gustaría... Sí, ahora voy a Pablo, Atento también a lo que planteaba Marcos, ¿no? A mí me gustaría
resaltar y poner en valor la unidad que hemos consolidado en Juntos por el Cambio. Y que está muy bien que haya distintos tipos de liderazgos, distintos tipos de posiciones, pluralidad de voces, y que la verdad que a mí no me asusta que las coaliciones o espacios como Juntos por el Cambio puedan discutir y lograr una posición común. Esto me parece que hay que resaltarlo. Y que es importante la unidad del 2015 al 2019, que es importante la unidad de hace más de un año donde nadie daba 2 pesos por mantenernos unidos con 115 diputados en el interbloque de Juntos por el Cambio, en la Cámara de Senadores, las reuniones periódicas entre los 3 partidos nacionales, pero también con la sumatoria de todos los liderazgos y legitimidades que participan en Juntos por el Cambio. Todos suman. Y no hay que confundir, porque también es parte de lo que se juega en la democracia, unidad con uniformidad o unanimidad. Porque esto también lo que nos va a permitir a nosotros es poder crecer, si se quiere, en la base de representación que tuvimos en octubre del 2019 con el 41% de los votos. Y en eso estamos comprometidos los tres presidentes de los partidos nacionales como el resto de los liderazgos y de las legitimidades que participan en Juntos por el Cambio. Nosotros hemos repensado sobre nuestra gestión. Por otro lado, la inflación de este gobierno es una inflación mentirosa. Es una inflación que ha congelado todas las tarifas. Ya nos vamos a quedar sin electricidad, vuelve el barco regasificador, un montón de temas que muestran una inflación absolutamente falsa. Eso no quiere decir que nosotros estemos contentos con la nuestra. Ahora, el aprendizaje que hace Juntos por el Cambio para volver a ser gobierno, el aprendizaje de la unidad que acaba de decir Maximiliano, el hecho de ser una fuerza política que hoy representa valores de la democracia, de la república, de la libertad y del mundo del progreso. Eso es lo que nosotros representamos. Y estamos hoy generando una representación social. No somos, digamos, partidos administrativos. Estamos generando una representación social. Hoy cuando fuimos a representar la vuelta a las aulas, cuando representamos el tema de la propiedad privada contra la toma de tierras, el tema de Vicentín, el tema de la liberación de los presos, estamos representando causas sociales. Es decir, que somos una fuerza que ha dejado de ser un frente electoral para ser una fuerza social. Es la fuerza social del peronismo que tiene su base, digamos, y nosotros que somos una fuerza social que representamos el país del progreso y la clase media. Y eso hoy la gente le va a dar una nueva oportunidad. Me permiten, quiero escuchar a Adriana Amado. Sí, déjeme recapitular un poco. Ustedes hicieron una evaluación del aprendizaje que tuvieron como gobierno y lo que harían cuando vuelvan a hacerlo. El aprendizaje que tuvieron como coalición. Y el aprendizaje que tuvieron como oposición, son la misma oposición, dijeron que era el mismo kirchnerismo. Ustedes son la misma oposición porque quedan 3 años por delante y la sociedad argentina parece ver siempre la oposición como algo testimonial y no como un actor que permita hacer andar parte de esta rueda que ustedes dicen que deberían funcionar si fueran de nuevo gobierno. Interesante eso porque nos lo preguntamos todo el tiempo y nos sentimos interpelados por eso. Yo creo que la Argentina necesita una buena oposición, pero ¿qué se entiende por buena oposición? Que genere equilibrio de poder y que sea alternancia, que esté preparado para acceder al gobierno, que la gente piense que bueno, si no me gusta este gobierno, los castigo con ellos porque estos están preparados para acceder. Me parece que esas dos cosas de alguna forma lo estamos logrando. A veces para un sector aparecemos como ineficaces, el kirchnerismo avanza y no podemos frenarlo. Pero yo tengo una visión más moderada, creo que hemos tenido algunos éxitos. Por ejemplo, el de la educación. El gobierno, con la presión de los sindicatos, si no hubiese sido por el movimiento de padres y madres organizados por la educación y por nosotros como correlato político, hoy no tendríamos clases en el 2021. Los tenemos porque nos pusimos firmes,
se pusieron firmes los padres, empezaron a aparecer docentes que no se sienten representados por el sindicalismo estatal, y nosotros cumplimos ese papel, tuvimos. Con Vicentín otro tanto, con la reforma judicial otro tanto. Tenemos algunos goles eficaces en nuestro rol de oposición y algunas cosas que no hemos podido frenar en un año de kirchnerismo. Creo que estamos cumpliendo ese papel. Pero a mí me gustaría solo corregir, si se me permite, de Pablo, de la hipótesis de Pablo. En primer lugar, yo no me hago cargo de los errores económicos del gobierno de Cambiemos porque yo fui crítico por lo menos de algunas de esas cosas. Pero sí soy compañero de proyecto. Sí, es claro que usted fue crítico, pero usted era un gobernador de Mendoza en ese momento y podía decir cosas como hoy por ahí le puede decir, a estos gobernadores no le dicen nada. No dicen Alberto. nada hoy. Pero usted no sí dicen me nada. consta que era una persona que le decía cosas al presidente Correcto. Macri. Los gobernadores peronistas están actuando con una cobardía enorme en materia política. Totalmente. ¿no? Bien. Cada vez hay menos federalismo, pero en la Argentina en la Argentina la presión impositiva de este gobierno es muy superior a la que teníamos con Cambiemos. O sea que no es justo que se diga se aumentaron impuestos. Se aumentaron algunos, se bajó ingresos brutos, que es el impuesto más regresivo de nuestro sistema impositivo. Se bajó. Y esto lo volvieron a subir ahora. Cuando uno tiene un objetivo claro, no sé, a mí me tocó un área distinta, seguridad. Pero cuando uno tiene un objetivo claro, sabe para dónde va, qué cosas quiere cambiar, qué objetivos quiere lograr, en 4 años, digamos, marca un rumbo distinto y eso permite, digamos, que la gente renueve la confianza. Es decir, cuando uno logra demostrar que cambia el paradigma, que logra bajar todos los índices, que bajen los homicidios, que bajen los robos, que haya menos narcotráfico, que se combata a las bandas, que no se permita la narcopolítica. Cuando uno logra cosas y eso genera en la sociedad una confianza que renueva el tiempo. Entonces, lo importante es que la Argentina necesita un cambio organizacional, ¿no? Es decir, un cambio que tiene que ser todo junto. El cambio laboral junto al cambio en la simplificación para abrir las empresas, para abrir los emprendimientos, para que todo nuevo emprendimiento tenga la posibilidad de madurar y no empiece pagando unas cargas tributarias que no puede pagar. Incentivar la inversión. Incentivar las cuencas productivas de las economías del país. Hay muchísimas cuencas productivas en todo el país. El otro día hablaba con un diputado radical, Fabio Ketlas, que es un especialista en desarrollo, y hablaba de todas las posibilidades productivas que tiene el país. Y eso no es solamente inversión extranjera, eso también son muchos argentinos que hoy no cambian el auto, no quieren gastar un peso porque no tienen confianza en el gobierno. Entonces, esa posibilidad de demostrarle a la sociedad que esta vez no vamos a ser ingenuos, que vamos a ir en serio, que vamos a animarnos a hacer todos los cambios y que también no vamos a ser ingenuos con los gobernadores, en el sentido de decirle, bueno, a ver, todo el dinero que le corresponde a la provincia o lo que le da la nación, a cambio de cambios concretos. Vamos a cambios concretos, porque si no tenés que la producción termina bancando provincias que tienen 80% de empleo público. Vamos a organizar todas esas cosas. En el terreno económico lo veo muy difícil porque la situación va a ser incluso bastante peor, digamos, ¿no? Lo más probable es que esto siga, esta situación no remonte mucho. Entonces, va a ser bastante más difícil que en 2015-2016, digamos, ¿no? Entonces, no hay que pensar en un cogobierno. O sea, ustedes no tienen la perspectiva de... Porque acuerdos con partes del peronismo se intentaron. Lo intentó Alfonsín, lo intentó De la Rúa y Chacho Álvarez, lo intentó también Macri. Ahora, un acuerdo de los dos partidos nunca se intentó. ¿Eso no están pensando como posibilidad, digamos? Sí. A ver. Sí, bueno, lo dije recién, ¿no? Yo creo que un eventual triunfo nuestro va a dividir al peronismo nuevamente. Están unidos por el poder. Eso es... Hoy... el Frente de Todos está atado con alambre como la economía, ¿no? Ahora, los une el poder y no se dividen por el poder. Y de hecho, si Alberto Fernández tuviese un proyecto propio,
podría correrle el arco todo el tiempo a Cristina, porque a Cristina tampoco le conviene que este gobierno le vaya mal. Entonces están unidos en el espanto también. Ahora, si pierden, se van a dividir, como se dividieron con Macri. Con lo cual, yo creo que hay un margen de acuerdo con un peronismo republicano, moderado, que salga de la cobardía de los gobernadores peronistas actuales, ¿no? Que salga de ahí, porque la verdad que nadie ha dicho, les han creado 6 impuestos nuevos y ninguno es coparticipable, ninguno, y le han quitado recursos a las provincias. Esa es otra diferencia con respecto a Cambiemos, lo que recibían las provincias con anterioridad y lo que reciben ahora. Bueno, pero Patricia, Patricia, decime la verdad. Mirá cómo está. Patricia está sentada con cierre de. Es el doble catenacho, que es rechazo a lo que dice Novaro ahí está. Wishful thinking, esta cosa de. Una expresión de deseos. También es wishful thinking decir que hay un acuerdo entre los dos partidos. Ojalá, sería bárbaro que la Argentina salga de este permanente traba. Ojalá, nosotros nos encantaría poder tener actores racionales enfrente, que entiendan que la Argentina tiene que modernizarse, que hay que hacer cambios en serio en la producción, que no hay que, digamos, que no hay que apretar más al campo, que no hay que crear nuevos impuestos. Digamos, estamos de acuerdo. Eso tiene para mí una condición, que es que el peronismo tiene que moderarse y tiene que ser un peronismo razonable y no un peronismo, digamos, que tenga un proyecto extremo. Digamos, y yo veo el fin del kirchnerismo. ¿Por qué lo veo? Porque creo que el kirchnerismo está como viejo, como que sus ideas ya están, no son tan masivas. El 70% de la sociedad no está en ese pensamiento. Sería muy, muy bueno, digamos, a ver, nosotros si tenemos que pelear, peleamos, si no hay otra posibilidad. Si podemos acordar, y si uno puede acordar un plan de modernización, como hizo Irlanda, como hicieron tantos, como hizo España en su momento y demás, es lo mejor, seguro, por supuesto que estamos de acuerdo con eso. Es el ABC de la política. Acuerdo para el futuro, no acuerdo para manejar, digamos, para administrar la miseria, acuerdo para administrar la nueva posibilidad de crecimiento de la Argentina. Sí, a ver, y por supuesto que nosotros estamos a favor de una Argentina del acuerdo y del encuentro. Pero también lo que nosotros tenemos que hacer desde Juntos por el Cambio es construir una mayoría política y parlamentaria, pero a su vez también acompañada por una mayoría social. ¿Para qué? Para lo que decían Alfredo y Patricia, de que en el primer año, los 2 primeros años, no tirar por la borda esa legitimidad. Legitimidad que te va a dar la mayoría política parlamentaria y legitimidad que te va a dar esa mayoría social. Y parte también de los acuerdos, el lugar es el Parlamento. Como en los países más serios del mundo, es en el Parlamento, es con los gobernadores que realmente se corran de esa posición blanco y negro de la Argentina, principalmente los gobernadores del PJ, y que tiene que ver con eso. ¿Cuánto del trabajo de Juntos por el Cambio tiene que ver con el empuje que le está dando la sociedad civil? Yo creo que hemos contribuido en esa movilización, al estar unidos. Si nosotros estuviésemos desunidos del aporte de Marcos, que ratifico en un 100%, la diferencia con los otros gobiernos kirchneristas es que la oposición no se ha desunido. Y eso alienta a que una parte de la sociedad se movilice espontáneamente y no pierda la esperanza, que me parece que ahí está el punto, ¿no? Que debemos darle esperanza a los argentinos de que podemos salir adelante, porque si no todo esto es en vano. Y no es dar esperanza por dar, sino porque creemos que podemos sacarlo adelante. Marcos nos tiene poca fe, pero es analista. Eso porque es politólogo. Politólogo. Debe ser político, además de politólogo. Una de las
los ejes que menciona Mauricio Macri o que ha mencionado en entrevistas es reconocer que subestimó la batalla cultural, ¿no? Que cuando se asumió el gobierno en 2015 subestimó esa batalla cultural. O la cuestión cultural, para correr la palabra batalla, que siempre es más áspera. ¿Qué piensan? ¿Cómo definirían la cuestión cultural y qué pueden pensar en un hipotético retorno al gobierno de esta cuestión? Y lo último, un montón de argentinos pensarán parecido a ustedes, pero también hay otra enorme cantidad que no la ven igual que ustedes. ¿Qué hay para ellos? Yo creo que la batalla cultural es una forma de construir, digamos, cambios profundos y organizacionales que destraben. La Argentina está trabada por donde uno la encuentra, donde uno la encuentra. Y la batalla cultural era que en todos los aspectos de nuestra gestión seamos cambiemos y no sigamos. Tuvimos áreas donde fuimos sigamos, donde dejamos las cosas como estaban. En el área social nosotros dejamos las cosas como estaban. Nosotros ahí teníamos que haber hecho llevar a millones de argentinos, por lo menos a los 800.000 que no estudian ni trabajan, a salir de esa situación. Entonces me parece que esa batalla cultural significa que en una próxima gestión, en todas las áreas, nosotros tengamos un despliegue de cambios profundos, que sean cambios que den vuelta, digamos, la decadencia permanente de la Argentina, la traba, los pequeños privilegios, la situación de los intereses particulares que hay en cada lugar. Una relación madura con las provincias, una relación en la que las provincias, digamos, y la nación tengan objetivos. El pacto fiscal que hizo Fernando Henrique Cardoso hace 30 años en Brasil sigue hasta el día de hoy, cruzó 6 gobiernos. Bueno, ustedes hicieron un pacto fiscal y después ya se rompió. Y este gobierno lo derogó. Duró 2 años. 2 años. Lo derogó este gobierno. Entonces, esas son las cosas que tienen que quedar para siempre. No, y lo vendió como un éxito, ¿no? Ahora pueden aumentar impuestos los gobernadores. Ese era el éxito del Bien, pacto. Marce. Yo quisiera retomar un poco lo que fueron también las banderas que el gobierno anterior no pudo llevar adelante con esto que decía Patricia de animarse a hacerlo. ¿Cómo se haría hoy, por ejemplo, en el caso de los planes, las asignaciones universales, los planes sociales y la ayuda estatal, con un marco en el que ya la pobreza podría superar las proyecciones el 50% otra vez más y el desempleo sigue creciendo? Con este marco actual, ¿cómo se hace? Bueno, nuestras fundaciones están trabajando en una serie de propuestas. Una es la capacitación laboral. Nosotros creemos que el entrenamiento laboral es la clave de la problemática del empleo. Y creemos que todos esos recursos están redireccionados a que tengan formación para introducirse en el mercado laboral. Ese es el planteo que tenemos. Después las asignaciones, como lo son, hoy día las cifras son muy superiores a las que teníamos en los últimos años. Ha crecido mucho, pandemia de por medio, por supuesto, pero creemos que deberían ir eliminándose esos programas, no siendo permanentes. Y la crítica que hace Patricia la suscribo en un 100%. Ahí fue el gobierno sigamos, no cambiemos. Bueno, pero si no creas empleo y no podés transformar a esa gente que vive... Pero te vuelvo al punto. A ver, lo que podemos es reconvertir la política social y de asignaciones sociales al empleo, a la capacitación. Pero no hay creación de empleo en Argentina. Ahí está en el balcón, estamos en un balcón. Pero hay, digamos, lo que ha sucedido y el kirchnerismo ha potenciado es no poner una mirada en que realmente la asignación social, la política social, esté vinculada principalmente a 2 cuestiones que son estratégicas para nosotros: el empleo y la educación. No es el siga, aumentemos y aumentemos, y a esa persona que le damos una asignación social no hay como una devolución, un compromiso, una contraprestación que esté ligado al empleo y a la educación. Pero además, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Si no es el huevo o la gallina. Si vos no tenés una política social
que implique la temporalidad del plan social, nunca va a haber una relación con el empleo, porque es lógico, la persona se va a quedar, digamos, en el plan social y no en el empleo, porque no tiene la seguridad que si el día de mañana se queda sin empleo, vuelve automáticamente a tener una ayuda y que le resuelva no quedarse sin ingresos. Entonces, lo que tiene que haber es lo que hay en el sistema norteamericano, lo que hay en los sistemas europeos, que es una lógica de seguro de desempleo en el que vos cobrás cuando no tenés empleo y después tenés que ir al empleo. Bueno, pero para eso se tiene que crear las condiciones, tiene que haber oferta de empleo. Pero es que hay oferta de empleo, oferta de empleo, pero el plan social incentiva a que vos te quedes fuera del empleo. Las economías regionales, te quedas parado. las economías agrícolas no tienen cosechadores para tener un... Ahora, si me permitís, si no se lo ve integralmente, si la Argentina no va a una reforma fiscal, impositiva, laboral y demás, no va a tener inversión productiva. Va a tener capitales golondrinas que no van a venir a prestar dinero, como ya pasó 2 veces en la Argentina. Bueno, Alfredo, vos fuiste crítico de la reforma tributaria. Pero a ver, Marce, porque yo lo que digo es, todo el mundo dice hay que bajar, pero cuando digamos 3, nos agarramos de la mano y vamos a bajar todos los impuestos para que haya inversión, hasta que eso da la vuelta y el periodo de maduración y crea empleo, hay que aguantar a la Argentina. Pero eso es con poder político y con expectativa y poder político. Exacto. Y me parece que un gobierno, el gobierno tenía todo para hacer eso, y no lo hizo. Corrigió cosas que había hecho bien Macri, las volvió atrás, y cosas que no estaban bien, y que son de Cristina, muchas de Cristina, las profundizó. Y esto que estamos hablando también tiene que ver con lo que decías vos, Diego, de la batalla cultural. Parte también del desafío que tenemos nosotros por delante es construir una narrativa y un sistema de ideas distinto. Y parte también del aprendizaje es que le contemos a la sociedad una historia y no hechos aislados. Hay una historia de por esfuerzo. Separado. Sangre, sudor y lágrima. Del mérito, del esfuerzo, del trabajo. No que el semestre que viene lo resolvemos. Me parece que ese me parece que también es clave que lo apuntemos. Y sobre la narrativa y el cambio cultural, yo debo decir que soy optimista, porque para mí el kirchnerismo es una minoría en la Argentina nada más que mejor organizada, de un 30% que tiene ideas viejas, que no han dado resultado en la Argentina, que empobrecen la Argentina, que la deterioran, que deterioran su Estado. Mucho más gasto público, pero peor Estado. El kirchnerismo es una minoría mejor organizada. Y nosotros, solo que cuando están en el gobierno, como ahora, usan todos los recursos para construir mayorías, ¿no? Eso es todo, pero yo le tengo fe que la mayoría de la Argentina, si uno le habla de igualdad de oportunidades y no de igualitarismo, está de acuerdo. Si uno cree en el mérito, la mayoría de los argentinos quieren eso. Ahora, está desorganizada esa mayoría. Alfredo, ese es el otro cambio. Somos responsables. Ese es el otro cambio que me parece que es fundamental y que cambió en el siglo XIX Estados Unidos, que cambió en el siglo XX Francia, que es tener un Estado profesional. Nosotros tenemos que al Estado se tiene que entrar por un examen y tiene que poder entrar cualquier argentino. Tenemos que terminar con el Estado, digamos, politizado y que baja la calidad de los servicios. Y eso significa, inclusive, arrancar con un examen a todos los empleados públicos para ver si están capacitados para el cargo que tienen. Nosotros necesitamos mejorar, digamos, la gente paga impuestos por un servicio de mala calidad. Fíjense ahora en la pandemia, cuántos empleados públicos están trabajando y cuántos no, y cuánto se nota eso. ¿Cuánto se nota eso? Entonces, ¿hay que sacar a todos los empleados públicos? No. Ahora, hay que profesionalizar. Y eso, digamos, eso uno dice, va en contra de un partido político. El partido político, nuestra coalición, tiene que ser capaz de hacer cosas que signifiquen cambiar cosas que van en contra nuestra, porque no vamos a poder poner el amigo del amigo. Pero esos son los cambios de fondo que el país necesita. Hacer un servicio civil de verdad en el Estado.
De verdad, esas cosas cambian. Cambió Francia, cambió Estados Unidos, cambiaron. Antes se mataban por los cargos públicos. Entonces, hoy, me está escuchando un joven de Tierra del Fuego. ¿Cómo hace para entrar al Estado? ¿Entra a una página web? No, tiene que tener un amigo político, si no, no entra. Entonces, con eso hay que terminar de una vez por todas.